pensar en lo nuevo, no como digitalizo un papel y estoy digitalizando realmente. ¿Por qué existe como papel? Pensarlo desde otro lado, analizar el proceso primero antes de buscar cualquier herramienta a fines de digitalizar. Bueno, muy buenas tardes. Patricia Soria nos acompaña desde Mendoza, otra provincia vecina. Vivimos en Mendoza más que en San Luis. Patricia, Pato, le decimos, ingeniera en sistema y ahora se va a presentar ella, pero primero, gracias por tu espacio y por tu tiempo. Pato. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Mati. La verdad que me parece que está bueno esto que están haciendo y sobre todo hacerlo en conjunto con otras provincias, con diferentes profesiones y todo. Creo que suma un montón para lo que hacemos, para el ambiente emprendedor y para las pymes, ¿no? Pato, me gustaría preguntarte primero, antes que comience. Patricia tiene una app de recursos humanos. ¿Quién vino? Se llama la app. Me gustaría primero en una intro de ¿qué te llevó a emprender? ¿Cómo fue tu pequeña historia? Digo pequeña para resumirlo un poco, de cómo fue de pasar de ser ingeniero en sistema a terminar con una app de recursos humanos. Y el tema que vamos a tratar, lo vamos a enlazar después, es por qué digitalizar bien libera tiempo en las empresas. Bien, bueno, vamos a tratar de ser breves. En realidad trabajé muchos años como ingeniero en sistemas, mucho tiempo implementando SAP, que es un ERP, creo que es el más grande que existe, un ERP alemán. Trabajé en distintas empresas, trabajé en rubro de metalúrgico, construcción, en rubro farmacéutico, en fintech, pasé por varias empresas. Un poco lo que me llevó a tener mi propio emprendimiento fue el tema de la maternidad. Yo cuando me quedé embarazada me cambiaron mucho los tiempos, la disponibilidad. Era muy difícil seguir manteniendo el ritmo de trabajar 9, 10 horas diarias. Y bueno, fue un tiempo prepandemia en donde no era tan fácil el home office como es ahora, que es algo común. Es algo común después de pandemia. Antes de pandemia era medio difícil decirle a tu jefe, no, voy a trabajar en mi casa. Ahora ya está mucho más normalizado. Así que bueno, nada, teníamos esta idea, somos dos socios y teníamos esta idea de por qué recursos humanos. En realidad era por problemas que nos pasaban a nosotros mismos en las empresas donde trabajábamos, de tener que ir a pedir el recibo de sueldo a algún lugar y de que después no sabías dónde lo habías guardado porque estaba en papel, de que ibas a pedir tus días de licencia y te decían, no, si ya te pediste 10, no, te faltan 5, de tener siempre ese roce de cosas que por lo general, como muchos las pymes se manejan de forma manual, es tu palabra contra la de la otra persona, termina generando muchos roces y veíamos que si bien había empresas muy grandes y que tenían procesos productivos incluso muy bien implementados, maquinaria de primer nivel, no sé, toda una flota de autos de primer nivel para hacer todas las tareas que necesitaban las empresas, sí tenían mucho déficit en lo que era la parte de recursos humanos, ¿no? No lo consideraban una inversión y un ahorro de tiempo y una mejora en la relación entre el empleado y la empresa, ¿no? Así que un poco por eso empezamos a trabajar con Quien Vino. Esto fue ya desde el 2020 que empezamos y bueno, nada, en el medio pasaron muchas otras cosas, volví a ser madre, volví a buscar otro trabajo, porque uno cuando empieza a emprender, lo mismo no te da para subsistir del emprendimiento y no sabes si le va a ir bien o no, así que un poco esa es la historia y un poco es eso por lo que llegamos acá. Buenísimo. También contar que a Pato lo conozco porque formamos juntos el Hit Endeavor, fue seleccionado para el Hit Endeavor 2025, así que ahí nació esta primera comunicación. Y, bueno, entre viajes y cruzadas terminamos siendo más colegas, amigos que compañeros. Así que, Pato, ¿por qué? Entiendo que digitalizar bien también existe digitalizar mal, ahorra tiempo en las empresas. Que me gustaría en eso, qué herramientas, qué ejemplos, cómo desde tu experiencia, cómo me lo podrías explicar o explicárselo al ambiente emprendedor. Sí, en realidad estamos en un momento en el que la gente dice, bueno, voy a buscar digitalizar porque me tengo que subir tanto a la ola de la inteligencia artificial, de tener la empresa con tecnología, de buscar tener tecnología a toda costa.
Y por ahí yo lo llamaba como, ¿por qué digitalizar bien? ¿Qué sería, vos decís, digitalizar mal? Bajándolo muy a tierra y a lo que hacen en común las pymes, digitalizar mal es escanear papeles y tenerlos escaneados en algún lugar. La idea sería no tener ese papel para escanear, si bien entiendo que hay una parte de historial que sí hay que digitalizarla, pensar en lo nuevo, ¿no? Como digitalizo un papel y estoy digitalizando realmente, ¿no? Es ese papel, ¿por qué existe como papel? Es pensarlo desde otro lado, pensarlo desde el proceso que te lleva ahí, o implementar cualquier sistema y pensarlo desde el sistema y no desde el proceso. Es muy importante siempre analizar el proceso primero antes de buscar cualquier herramienta a fines de digitalizar. Mucha empresa que dice, bueno, no, pasé el Excel, ahora tengo un Drive. Y bueno, eso tampoco es digitalizar, porque ese Drive se sigue manejando de forma manual. Entonces, ¿qué cambios chicos podés hacer o desde qué manera podés verlo como digitalizar bien? Es ver que el proceso realmente fluya, que la intervención humana en cada proceso sea la indispensable y la necesaria y no para las tareas repetitivas. Pensarlo como cargar la información una sola vez. ¿Cuántas veces? Y lo vemos mucho por ahí más en la burocracia de algunos, más se lo relaciona a lo estatal, ¿no? Pero de decir, presento la fotocopia del DNI en esta ventanilla para sacar un trámite médico, presento para el trámite de sacar el registro del auto, presento. Entonces, eso mismo trasladarlo a la empresa. ¿Cuántas veces estoy cargando la misma información? Eh, entonces, si lo vemos más como un proceso, vamos a poder detectar qué cosas se repiten, qué cosas son innecesarias y trabajar un poco sobre eso, ¿no? Hace un rato estábamos hablando de lo que significa Lean en general como filosofía y también entiendo que hay una charla alrededor de lo que es Lean y es un poco parte de eso, ¿no? De que la digitalización sea parte de este proceso de ir limpiando procesos en realidad, ¿no? Y de ver también que puede ser una oportunidad incluso hasta para una autogestión de los empleados de la empresa, de que no todo esté centralizado en una persona, de que cada persona pueda, por ejemplo, llevar sus propios procesos en una herramienta digital, de que la comunicación sea más fluida y más certera. A eso es un poco lo que se refiere entre la diferencia entre bien y mal, ¿no? Ahí, en esto hablando, lo sé un poco de cerca, pero estoy seguro con estudios bien escritos y realizados hay datos muy concretos, ¿no? Pero digo, lo sé de cerca porque está en cierta manera mal visto el digitalizar, no, yo tengo todo digitalizado y siempre entre medio dejamos, no unimos la robótica, la IA con lo humano, o sea, es como por parte está el miedo de que la IA nos va a reemplazar y es cierto que un poco sí, pero ante estos estudios por el cual estuvimos charlando hace rato, de qué tanto o sea, qué tan importante es la digitalización bien unida con la tecnología. O sea, sin perder ese miedo que todo el mundo tiene, porque por lo menos es lo que se comenta en común, de, che, nos van a reemplazar. Hay, a ver cómo formularte la pregunta, el digitalizar bien, ¿hay un promedio, algún estudio hecho, cómo está, de que han investigado al comienzo, cuando comenzaron con este proyecto, con esta startup? Sí, bueno, en principio, un poco del desconocimiento también que hay en cuanto al tema de inteligencia artificial. El otro día también leí ¿cómo es? Una nota, un estudio que decía que hoy en día más del 70% de la población mundial ni siquiera ha usado una vez la herramienta de inteligencia artificial. Entonces, si bien tiene mucho potencial, no está tan bajada la realidad de las empresas y mucho menos de las pymes y mucho menos en Latinoamérica, ¿no? Eh, yo estuve, lo voy a leer para no pifiarle en los datos, pero nosotros trabajamos con las pymes y las pymes en realidad hoy son el motor económico de Argentina, porque más del 90% del total de las empresas del país y del 60% del empleo formal lo forman las pymes. Entonces, por ahí es un sector mucho más grande de lo que creemos, porque decimos, bueno, las pymes, pero en realidad es como, es un porcentaje enorme de las empresas de Argentina. Las empresas grandes son mucho menos que la cantidad de empresas y pymes que están naciendo en Argentina, que eso es bueno,
que hay un mercado ahí, pero que hay mucho para trabajar dentro de esas pymes, ¿no? Después, otro dato que me pareció interesante era el tema de las barreras internas para avanzar con la digitalización, porque las pymes, por lo general, el 68% de las pymes argentinas identifica que hay falta de personal capacitado, de conocimiento, entonces lo ven como un obstáculo para digitalizarse. Y hoy en día hay muchas herramientas que trabajan con todo tipo de empleo, con todo tipo de personas, y es mucho más flexible el uso de la tecnología por todas las personas que forman la empresa. Hace muchos años atrás no era así, pero hoy cualquier persona ya usa WhatsApp, usa Instagram, entonces hay mucha más cercanía a aplicaciones y a tecnología en la vida personal de cada uno. Hace muchos años atrás, cuando las personas tenían un teléfono para hablar solamente por teléfono, no estaban tanto en contacto directo en su vida diaria con la tecnología como hoy. Entonces, si vos tenés una herramienta que es intuitiva, que es fácil de usar, como vos decís, cualquiera aprende a usar Facebook, WhatsApp, TikTok, bueno, el desafío está en hacer herramientas para pymes que sean posibles que las use cualquier tipo de empleado de la empresa, ¿no? Y que le resuelva un problema, más que generarle fricción o que generarle más trabajo incluso que no tener la herramienta. Por eso es muy importante el pensar la digitalización como todo un proceso y en no tenerle miedo como pyme a empezar con ese proceso, porque también decía que más del 80% decía que es necesario empezar a digitalizar, pero no saben por dónde, no saben cómo, o abandonan el proceso a la mitad. Entonces tienen un gasto, no tienen beneficio, pierden tiempo, pierden plata. Entonces, bueno, es un desafío, pero creo que por el otro lado los beneficios que se encuentran son muchos en una buena digitalización que va a permitirle después al dueño de la empresa ponerse a pensar en la estrategia pura y dejar de estar pensando en los problemas repetitivos de empresas que uno ve que trabajan todo el día, todos los días, y que no tienen el crecimiento y que no funcionan y que no pueden llegar a escalar, ¿no? Ahí no te escucho bien. No, es Ay. que estaba Ah, justo viste. muteado, estaba escuchando texto, estaba muteado. En recursos humanos, me habéis comentado siempre que se divide en dos mundos, la parte dura y la Sí, parte blanda, ¿no? sí, hay herramientas, en realidad en el general tenés una gestión que es la gestión, el deber hacer, digamos, lo que uno tiene que hacer para que funcione toda la parte de recursos humanos, que es la parte básica de manejo del registro horario, de manejo de las vacaciones, de todo tipo de novedades, licencias, los recibos de sueldo, como toda la parte formal o dura que se le da más hard, y toda la parte soft que ya ahí sí te ayuda a crecer una vez que tenés la base y que vas manejando todo, podés empezar a pensar en evaluaciones de desempeño, en darle capacitaciones a los empleados, en todo el manejo de la parte blanda, de los regalos, de los recordatorios de cumpleaños, de estas evaluaciones 360 que se hacen para mejorar justamente y hacer más eficiente el trabajo. Entonces, bueno, es un poco esta división que hoy en día las pymes al realizar tanto trabajo manual, al tener tanta tarea repetitiva, quizás no se pueden poner a aumentar la productividad porque tienen que alcanzar con el día a día, ¿no? Es un poco ese el desafío que tienen. Según tu opinión o tu juicio en la parte dura, entiendo que hacen ustedes la parte dura, ¿cuáles son las principales secciones o herramientas o lugares donde primero, yo no lo hice nunca, a ver, te hago un ejemplo, con mi empresa yo te hablo como, o te pongo como ejemplo, sino, yo no lo hice nunca, ¿qué debería, por cuál debería empezar? ¿Cuál punto es el más necesario como para decir, comienzo a digitalizarme en recursos humanos, la parte dura? Tengo una pyme y quiero comenzar a ordenar la parte de recursos humanos, hablando de la parte dura. Bueno, como decía un poco recién, un poco repetitivo, pero es porque quiero que también la idea quede, es analizar cómo es tu proceso, cómo decir, bueno, empieza el día, cómo mis empleados me avisan que llegaron o registran que llegaron, los anoto en una planilla, tengo un reloj del que después no puedo sacar la información o tengo que pasar días para sacar esa información y no la tengo inmediata. ¿Cómo sé que esa persona va a estar en mi empresa hoy? O si me pidió vacaciones, quizás me las pidió hace 3 meses y me dice, mira, el lunes acordate que me voy y yo no voy a tener disponible esa persona y si tengo que disponer de algún reemplazo. Me parece que
la parte de la presencialidad es lo más fundamental que uno tiene que saber, y más si tenés muchas sucursales, cómo saber si todas las sucursales tienen el personal que tenés que tener para arrancar la jornada laboral. Me parece que eso es lo más importante, lo más relevante, tanto para la empresa también como para la persona, ¿no? Porque si nosotros dos somos compañeros de trabajo y los dos somos mozos de una empresa y vos habías hablado de tus vacaciones con el jefe y te vas y yo no estoy enterada, es como que tengo o el doble de trabajo o si no te pueden encontrar un reemplazo en el día. Entonces ahí también hay que evaluar, si bien me voy un poco de la pregunta y después volvemos, hay que evaluar el impacto que tienen las personas, todo esto de la falta de un buen proceso, ¿no? Porque la persona se desmotiva, porque se genera un estrés, porque se afecta el clima laboral dentro de la empresa, y esto por falta de información certera y de información para tomar decisiones. Si yo sé que la semana que viene hay 3 personas que van a estar de vacaciones, bueno, yo esta semana me preparo y digo, bueno, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Cómo se van a hacer las tareas? Entonces me parece que la presencialidad es como lo más fundamental, lo más importante y un poco por lo que más nos consultan a nosotros, incluso en entornos donde la gente hace home office, porque también vos tenés una oficina, hoy en día que se maneja más el híbrido, dependiendo el rubro, ¿no? Empresas por ahí de software o de marketing, ese tipo de empresas que tienen personas que algunos días van a la oficina y otros se quedan en su casa. Bueno, si quiero organizar una reunión, tengo que saber qué día venís y qué día no venís. Entonces, creo que el tema de la presencialidad es fundamental porque es un engranaje fundamental para que avance el día a día del trabajo, ¿no? Sí, en lo principal pensaba lo mismo, opino lo mismo, pero bueno, me gustaba esa opinión o tu juicio, a ver cuál era, si acordábamos lo mismo. Y te hago esta última pregunta como también experiencia real de qué tanto ves en Argentina que está mal digitalizado. Si tuvieses que porcentuarlo vos en la balanza, ¿estamos a la mitad equilibrados o todavía nos falta? No, yo creo que nos falta, que no estamos equilibrados y como te digo, me ha pasado de ver en muchas empresas que quizás tienen en su proceso productivo maquinarias, en lo que es producción del producto que ofrecen, totalmente digitalizado, maquinaria de punta, tecnología en eso, en lo que la empresa sabe hacer, ¿no? En el producto. Ahora, en todo lo que es los sectores periféricos o administrativos, nos pasa mucho de seguir entrando a oficinas llenas de carpetas, llenas de papeles, en las que le tenés que preguntar a una persona que si esa persona no está, no se sabe dónde está la información. Información en una computadora y no en la nube. Mucho porcentaje de errores por todo este manejo manual. Eh, entonces creo que no está balanceado y bueno, y eso, que como pyme invitar a repensar los procesos, ya sea como hicimos ahora el ejercicio con los procesos de recursos humanos, pero con todo proceso administrativo. Yo ahí tengo como dos ejercicios o 2 tips que podría dejar, que uno es calcular ese costo invisible. A nosotros nos pasa que por ahí pasamos un presupuesto y dicen, no, es que es un gasto. Y en realidad pasás a verlo como inversión si vos haces un ejercicio muy simple. Si vos tenés una persona de administración, un administrativo, un administrativo, que durante toda su semana está 6 horas haciendo alguna tarea repetitiva. 6 horas mandando un mail, 6 horas buscando información del horario de entrada, 6 horas en una semana es menos de un día, pero que está haciendo esas tareas administrativas. A lo largo si son 6 horas por semana, a lo largo del mes son 24 horas. Y a lo largo del año son casi 300 horas que esa persona estuvo haciendo una tarea que no generó valor. Y eso se traduce en tiempo y el tiempo se traduce en dinero. Y que no es que vas a reemplazar a esa persona, es que esa persona podría estar haciendo otra tarea que genere valor, estar pensando en la estrategia, estar pensando en mejorar el proceso, le estás liberando, son muchas horas a la semana, al mes y al año. Entonces, ponerse a pensar cada uno ese costo invisible de tareas repetitivas y que no agregan valor. Y por otro lado, como un test de la fricción dentro de tu empresa, ¿no? De cuántas veces interviene una persona en un proceso, cuántas veces necesitas de una persona para poder completar un proceso administrativo, de cuántas veces, lo que hablábamos recién, cuántas veces copias la misma información. Tengo acá la factura, tengo acá el monto facturado, tengo acá, cuántas veces tengo la misma información dispersa por todos lados
y que para mantenerla tengo que completar 5 Excel para tener la información. Y también cuántos errores dependen de la carga manual. Nosotros, yo vuelvo siempre al ejemplo de recursos humanos porque es lo que manejamos, pero si yo tengo una persona que tiene que cargar una planilla y tiene que poner el horario de entrada y de salida o la cantidad de días de licencia, es muy susceptible a que haya un error. Entonces, ¿cuánta de la información que tenemos la estamos cargando manual y cómo medimos que eso puede ser un error importante, incluso a la hora de liquidar un sueldo, incluso porque ese error se arrastra a lo largo de todo el proceso que estamos haciendo, ¿no? Y tal cual. Y es algo que no, siempre, bueno, de hecho, lo que buscamos es bajar la tasa de mortalidad en emprendimiento y es un punto, un grano de arena que suma un montón y me voy con esto, lo cierro con una frase que me quedó, por lo menos a mí, ojalá que mucha gente lo llegue, la frase o la oración de los costos invisibles, porque lo hablamos en recursos humanos, pero creo que son muchos los costos invisibles que tenemos en una pyme, en una empresa o en una compañía, así que me voy con esto para repensarlo, pensarlo y darle una vuelta de craneada al asunto. Pato, estamos, no te quiero sacar más tiempo, está 20 minutos, 18, no sé cuándo vamos, pero 21, alguno de los tres. Primero, agradecerte, ojalá que te vea pronto, o ya sea en persona o de vuelta por pantalla. Un placer siempre las charlas que hemos tenido, así que muchas gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperemos que sí, que esto que estamos haciendo, y creo que sí, esto que están armando ustedes, que les sirva a todas las personas que trabajan y que tienen una pyme en Argentina, porque, bueno, como que entre todos podemos marcar la diferencia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Gracias, te veo en Salta de vuelta o en Mendoza. Esperemos que sí.